Colombianos, atención, resulta que la oposición en Venezuela denunció que el sistema electoral no permitió registrar a su candidata. Por supuesto, aquí en Colombia, todos los medios, todos los uribistas pidieron que se pronunciara Gustavo Petro, ¿no? Pues sí se pronunció, señores, y pues van a ver lo que pasó. Pues luego de vencerse el plazo de inscripción de las postulaciones para los comicios presidenciales del 28 de julio en Venezuela, el principal bloque opositor denunció el martes en la madrugada que las autoridades electorales no permitieron inscribir la candidatura de Corina Lloris, designada como candidata unitaria en sustitución a María Corina Machado, inhabilitada para ejercer cargos públicos. Omar Barbosa, secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria, el bloque opositor que desde el 2021 adelantaba conversaciones con representantes del gobierno de Nicolás Maduro y que en octubre suscribió el Acuerdo de Barbados, indicó que desde el jueves pasado, cuando se abrió el proceso de inscripción de los candidatos, no nos han permitido acceder al sistema de postulaciones, dijo este señor. El plazo de inscripción finalizó el 25 de marzo a medianoche. El secretario ejecutivo dijo que quede constancia de esta violación al derecho de la mayoría de los venezolanos que quieren votar por el cambio y que se les impide votar por un candidato. También dijo, exigimos que se restituya el plazo para postular, que es nuestro derecho. En declaraciones a la prensa, horas antes, Lloris denunció que la página de internet del Consejo Nacional Electoral seguía bloqueando el ingreso al sistema de postulaciones electrónicas, por lo que no había podido ser inscrita por los representantes de las organizaciones políticas de la Mesa de la Unidad Democrática. Mis derechos como ciudadana venezolana, dice ella, están siendo conculcados al no permitirme acceder al sistema e inscribir mi candidatura. Nosotros hemos hecho todos los intentos por introducir los datos de las tarjetas y el sistema está completamente cerrado para poder entrar digitalmente. Agregó que incluso habían intentado sin éxito entregar personalmente al CNE en una carta solicitando una prórroga, pero no se pudo. ¿Y quién es el que sí pudo hacerlo? Pues el señor Nicolás Maduro, señores. Pues imagínense en que los uribistas y los medios de oposición pues pidieron a Gustavo Petro que se pronunciara frente a esto. ¿Cómo así que la oposición no pudo inscribir un candidato? Pues Colombia envió un comunicado con la Cancillería y ahora choca con Venezuela porque Colombia manifestó las trabas impuestas a la oposición para inscribir sus candidaturas presidenciales. El gobierno de Nicolás Maduro tacha como un acto de grosera injerencia al comunicado en el que el ejecutivo de Gustavo Petro se pronuncia sobre los impedimentos para las elecciones del 28 de julio. ¿Querían eso? Pues sí, señores. Una respuesta que parecía que iba a tardar horas ha llegado al cabo de pocos minutos. El gobierno de Venezuela ha reaccionado en la mañana de este martes a un comunicado emitido por su similar de Colombia en el que expresaba su preocupación ante las dificultades que ha tenido la oposición de este país para inscribir sus candidaturas presidenciales para las elecciones del 28 de julio. Menos de 20 minutos después de conocerse el comunicado del canciller colombiano Luis Gilberto Murillo, su homólogo Iván Gil lo ha respondido con dureza al acusar a Colombia de actuar para complacer al gobierno de Estados Unidos y de cometer una grosera injerencia. ¿Querían eso? ¿Querían eso, uribistas? Pues miren, ahí lo tienen. El comunicado de prensa fue el siguiente. Dice acá: durante los días 23, 24 y 25 de marzo, el gobierno colombiano, en cabeza del presidente Gustavo Petro y ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, sostuvieron comunicaciones constantes y adelantaron las gestiones necesarias a través de canales diplomáticos formales e informales para llamar a las partes de Venezuela, tanto al gobierno como los sectores de oposición agrupados en la Plataforma Unitaria Democrática y del movimiento 20 Venezuela, al cumplimiento irrestricto de lo establecido en el Acuerdo de Barbados, en el cual Colombia ha fungido como observador y acompañante. En ese sentido, Colombia reitera su respeto absoluto y a la soberanía y autonomía del pueblo venezolano, a sus instituciones políticas y demás actores sociales y políticos en la definición de su destino a través de los mecanismos internos existentes para la resolución de controversias políticas. Al mismo tiempo, reitera la necesidad de un proceso electoral presidencial libre, justo y competitivo en Venezuela, donde se promueva la participación ciudadana a través del voto como mecanismos de expresión democrática. Colombia expresa su preocupación por los recientes acontecimientos acaecidos con ocasión de la inscripción de alguna de las candidatas presidenciales, particularmente en lo relativo a las dificultades que enfrentaron sectores mayoritarios de oposición como la Plataforma Unitaria Democrática y el Movimiento 20 Venezuela, entre otros, lo cual podría afectar la confianza de algunos de los sectores de la comunidad internacional en la transparencia y competitividad del proceso electoral que culminaría con las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Colombia también reitera la necesidad de apoyar y promover el fortalecimiento democrático en Venezuela como factor de estabilidad regional.
Las garantías políticas y electorales para todos los actores políticos por igual constituyen un eje fundamental en el marco de la democracia y por esto Colombia se une a los llamados de la comunidad internacional sobre la necesidad de priorizar el actual proceso político electoral presidencial como mecanismo democrático para la toma de decisiones que afectan y tendrán incidencia en la vida del pueblo hermano de Venezuela durante los próximos años. Desde luego, Colombia continuará ofreciendo sus buenos oficios en el caso de ser requeridos para seguir adelantando gestiones a través de canales diplomáticos y confidenciales que permitan mantener un ambiente conducente a la concreción de soluciones democráticas propuestas, acordadas y alcanzadas por los propios venezolanos y venezolanas. Este fue el comunicado que envió la Cancillería, señores, de Colombia. Por supuesto, aquí el canciller de la República Bolivariana de Venezuela dice lo siguiente. Iván Gil, ¿no? Empujada por la necesidad de complacer los designios del Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Cancillería colombiana da un paso falso y comete un acto de grosera injerencia en asuntos que solo le competen a los venezolanos. Venezuela ha sido siempre respetuosa de los complejos procesos políticos en Colombia, incluso en el momento de violencia y grandes divisiones. Emitir juicios falsos, aun cuando el canciller Luis Gilberto Murillo contaba con información veraz de primera mano, no solo es un acto de mala fe, sino que busca minar el proceso de normalización de las relaciones diplomáticas, políticas y comerciales que ha sido promovido por nuestros presidentes. Aquí lo dicen los cancilleres, señores. Lamentablemente, ustedes saben que Nicolás Maduro no va a soltar el poder, ¿no? Y presuntamente está haciendo todos estos actos de dilación frente a la inscripción de candidatos de oposición. Lo sabemos, colombianos. Entonces, ¿por qué los medios insisten de que Colombia se tiene que pronunciar radicalmente para darle gusto a los uribistas, a la oposición, a la derecha extrema? No, señores, a los medios también del establecimiento. Y es que uno entiende esto, ¿no? Sin embargo, ya después de que hubo este pronunciamiento del canciller, frente, me imagino que con la autorización de Gustavo Petro y la respuesta del canciller de Venezuela, ahí sí los periodistas salieron a decir, ay, tenemos que tener cuidado porque qué tal se rompan las relaciones, qué va a pasar con los venezolanos y colombianos de parte y parte. Eso es lo que no piensan los medios antes de hablar, ¿no? Y pues Camila Zuluaga sale pronunciándose. Se acaba la luna de miel entre Colombia y Venezuela. El canciller de Venezuela se pronuncia frente al comunicado de la Cancillería. Ahí sí ven con preocupación esto, ¿no? Que ya reaccionó el gobierno venezolano frente al comunicado de la Cancillería, frente al comunicado sobre la situación en Venezuela, y podemos decir que se acabó la luna de miel. Por eso es que es tan complejo para Colombia pronunciarse sobre ese país. ¿Qué dijeron desde Venezuela, Lucas? Sí. Ahora sí es complejo, ¿no? Ahora sí es complejo, ¿no? Primero pedían que se pronunciara el presidente Gustavo Petro. Ahora sí dicen, ay, no, es verdad, tenemos que mantenernos como al límite con esta relación. Bueno, aquí se refieren al comunicado que publicó Iván Gil, el que les leímos, y miren lo que dice Camila Zuluaga sobre este comunicado. Eso quiere decir que se molestaron profundamente con ese pronunciamiento de Colombia y de la Cancillería. Y ahí entonces, ¿en qué queda todo el lío que tenemos nosotros en la frontera, Ana Cristina? Porque es que recordemos que Venezuela es albergue de varios de los grupos criminales de nuestro país con quienes estamos intentando tener una negociación. Y que por eso para Colombia pues no es tan fácil decir, ay, allá son unos bandidos, que allá no hay democracia, son una dictadura, y mientras tanto nosotros con la cantidad de problemas que tenemos, ¿qué? No, y también, Camila, la cantidad de familias que van y pasan por la frontera. Es que esa frontera es una frontera que todo el tiempo hay intercambios. Uno tampoco puede patear las relaciones, porque ya vimos lo que pasó en la época de Iván Duque, cuando se cierran las fronteras, que quedaban esas fronteras porosas, lo que hacen es abrir las puertas a criminales. Ahora sí son conscientes, ahora sí lo dicen, ahora sí dicen que no pueden patear las relaciones. ¿Se dan cuenta cómo cambian de posición de un momento a otro? Cuando ya la presidencia, ahora que van a decir, Petro, ¿por qué se pronunció? Miren, se dañan las relaciones, se daña el comercio y estamos en un proceso de paz. ¿Qué van a hacer? Se van a resguardar allá, el señor Iván Mordisco y demás. Culpa suya, Petro, culpa. Eso es lo que van a decir, porque ellos son así, actúan a conveniencia. A mí me parece supremamente desafortunado, que Petro no se haya manifestado a tiempo, cuando todavía era el momento. Es que son descarados. Una de las cosas importantes de las relaciones diplomáticas es la oportunidad de hacerlo en el momento que es oportuno, y ya no se hizo cuando no tiene sentido. Y no solamente es por las elecciones, Camila, es que lo que está pasando como con la migración, con lo que está pasando en Urabá y la cantidad de migrantes, como nos estaba diciendo ahorita Gonzalo, eso ya es algo que está fuera de control, y es gente la que está sufriendo. Mientras tanto nosotros dependiendo de comunicados y es la gente la que está sufriendo. Así es, y hablamos, y de hecho aquí durante todos estos años hemos contado lo difícil que es para esas familias encontrarse, la cantidad de mafias que hay alrededor, o que hubo alrededor del paso fronterizo por cuenta del cierre de las relaciones y demás.
¿Cuál creen estas periodistas que era el momento indicado para que Gustavo Petro se pronunciara? Si lo hubiera hecho antes, ¿por qué se pronunció tan rápido? ¿Cómo lo hace después? Que por qué se pronunció tarde. Entonces uno no entiende a estos periodistas definitivamente. Y claro, hay personas como esta comunicadora Laura Camila que dice que es un comunicado blandito de la Cancillería y que no es suficiente, que se necesita la misma contundencia y de su boca Gustavo Petro para condenar lo ocurrido en Venezuela. ¿Qué quiere? ¿Que se rompan las relaciones? Mientras esta persona sale a hacer estos videos diciendo que no, que tiene que pronunciarse Gustavo Petro para que se rompan las relaciones y después miles de colombianos, miles de venezolanos sean los perjudicados. Eso es lo que quieren. Y ellos grabando el video para intentar incendiar más este tema. El silencio también es cómplice. Petro ha tomado posiciones contundentes frente a varios temas internacionales. Habló sobre el conflicto entre Palestina e Israel, el de Rusia y Ucrania, la Argentina de Javier Milei, el gobierno de Bukele en El Salvador, la derrota de la nueva constitución en Chile, Estados Unidos como potencia, etcétera, etcétera. Pero no ha dicho ni una sola palabra sobre lo que está ocurriendo en Venezuela con la dictadura de Nicolás Maduro. Contexto rápido. Con argumentos rebuscados, el chavismo le negó los derechos políticos a la oposición. A María Corina Machado le impidieron participar en las elecciones de Venezuela, la inhabilitaron por 15 años para ejercer cargos públicos. Machado había arrasado el año pasado en las primarias de esa alianza de partidos. Ante su inhabilitación postularon a Corina Lloris. Sin embargo, la oposición denunció que el Consejo Nacional Electoral le impidió inscribir una candidatura al negarle el acceso a su sistema de postulaciones. 7 países de América Latina, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay, manifestaron en un comunicado conjunto su preocupación ante el impedimento de la inscripción de la principal candidata de la oposición. ¿Y Colombia? La Cancillería sacó un comunicado blandito en el que decía que se había comunicado con el gobierno venezolano para que mantengan los acuerdos de Barbados y se asegure un proceso electoral libre, justo y competitivo. Pero ojo, aclaró que respeta la soberanía y autonomía de ese país. En respuesta, el canciller venezolano dijo que Colombia estaba cometiendo un acto de grosera injerencia. Pero no, señor Iván Gil, esto es grave porque estamos hablando de la democracia de un país. Democracia que se está viendo pisoteada por el chavismo. Venezuela merece tener el próximo 28 de julio unas elecciones libres y con todas las garantías democráticas para la oposición. Presidente Gustavo Petro, la democracia debe defenderse, debe prevalecer, sin importar qué. Si usted es el gran líder que dice ser, el gran mediador, diga algo. Recuerde que el silencio también es cómplice. Un comunicado blandito de la Cancillería no es suficiente. Se necesita la misma contundencia y de su boca, tal y como lo ha hecho con, por ejemplo, Israel o cuando viajó a Guatemala para que se respetara la posición del presidente Bernardo Arevalo. Definitivamente hay personas que no ven más allá, ¿no? Pues David Porras le contesta a esta señorita y le dice, por lo general me gusta tu contenido, pero aquí sí hizo falta investigar. Primero, no son argumentos rebuscados que María Corina robara ayuda humanitaria, pidiera invadir el país, participara en el robo de las reservas internacionales de Venezuela y usurpara funciones públicas. Segundo, el sistema de postulaciones que falló e impidió la inscripción era de la misma posición, no el CNE. Tercero, no hay que seguir la narrativa de hablar en genérico de Venezuela, chavismo y Nicolás Maduro para todo lo que ocurre allá, ¿no? Hay que estudiar primero las instituciones venezolanas y su constitución. Esto es lo que dice y ella sale respondiendo, ¿no? David, investiga tú porque estás diciendo muchas imprecisiones. No hay que hacer maromas argumentativas para defender lo indefendible. Abrazo y gracias por el apoyo al contenido, dice la señora, ¿no? No podemos comparar un estado genocida que asesina a más de 30.000 personas, la mitad niños, se refiere a Israel, en menos de 3 meses, y el involucramiento en asuntos internos de otro país con sus decisiones judiciales, ¿no? Quieren que Gustavo Petro meta las narices allá. Y pues aquí dice un usuario, la verdad no entiendo un carajo, cómo diablos un pueblo sufrido, hambriento, humillado por una dictadura, sale masivamente a apoyar la inscripción de su verdugo. Alguien que me explique, dice aquí un usuario. Y es que se van a dar cuenta las imágenes impresionantes de cuánta gente quiere a Nicolás Maduro. Entonces, ¿ustedes qué creen por qué esta cantidad de gente sale a alabar a Nicolás Maduro? Por otro lado, sigue la controversia por la vaca uribista que están haciendo en Antioquia para las vías 4G, pero es impresionante
los periodistas cómo intentan justificar los aportes presuntamente del Clan del Golfo a esta vaca. No está existiendo un control realmente riguroso a estos aportes. Entonces después no se vayan a quejar que inicia un proceso legal y que se cae esta vaca y que tienen que devolver los dineros a los aportantes. Y es que aquí lo dice Marcela. ¿Cómo así que Paola Ochoa, que es periodista de Blue Radio, cree que los delincuentes del Clan del Golfo son empresarios y que deben aportar más a la vaca de Antioquia? Escuchen esto, por favor. Hola. Dice Héctor que hay gente que debería poner más, y en eso estamos de acuerdo, pero ¿quiénes deberían aportar más? Pues precisamente quienes usan mucho esa vía, por beneficiar de que este túnel del Toyo reduzca en 4 horas y media el tiempo entre Medellín y Golfo de Urabá, pero que además no pagan impuestos. Por ejemplo, los empresarios del Clan del Golfo, que son empresarios, que tampoco pagan impuestos. Empresarios del Clan del Golfo, esta señora está loca, ¿cómo va a decir eso? Son grandes usuarios de esa vía y que se van a beneficiar de esa reducción de 4 horas y media para poder mandar todos sus cargamentos con cocaínas que salen desde el Golfo de Urabá. Por eso es que la otra vía, la de Medellín, ¿Usted no me está hablando en serio, ¿cierto, Paula? Pero usted cree que el Clan del Golfo, honestamente, no se va a beneficiar del túnel del ¿Usted Toyo. cree que hay que recibirle plata a los criminales narcotraficantes? No, yo no estoy diciendo que si estamos pensando en quienes no están aportando, que deberían aportar más, son todas esas economías ilegales. Sí, pero que tristemente no aportan y no pagan impuestos. Oiga, qué descache tan impresionante esta periodista de decir que los que van a utilizar esta vía para exportar más polvo blanco, pues es el Clan del Golfo, entonces que aporten más los empresarios del clan. Aquí esta periodista se enredó y realmente no hay justificación para tal descache de esta periodista. Increíble, señores, increíble. También, aquí Gustavo Petro lo dejó claro, solo se girará dinero a obras que realmente avancen. No vamos a girar dineros para guardarlos en fiducias. Aparecen como ejecutados en las contabilidades, pero terminan generando ganancias financieras sin obras, señores. Y es que aquí, frente a un titular, dicen lo siguiente: por fin se aceleran las obras de Colombia. Gobierno de Gustavo Petro les mete en cintura y expidió decreto que le permita girar dineros de acuerdo al avance de las obras. Escuchen esto. Se han dado cuenta de que se están entregando obras que llevaban años de retraso en Colombia y ya empezamos a ver más celeridad en sus ejecuciones. La razón es porque el gobierno Petro los viene metiendo en cintura y hasta expidió un decreto que le permite girar dineros de acuerdo al avance de las obras. Es decir, obra que tenga años de retraso, obra que no tendrá más plata, ni tendrán garantizados recursos de vigencias futuras. ¿Saben qué venía pasando en los gobiernos anteriores? Les giraban billones de pesos. Los megacontratistas agarraban esa plata, las guardaban en fiducias, generando réditos, mientras que tenían más de la mitad de las obras con retrasos de 4, 5 y hasta 7 años y algunas hasta paralizadas. Son 13 billones de pesos para este 2024 que el gobierno Petro destinó para más de 100 megaobras en toda Colombia, pero con la condición que aceleren. Les doy ejemplos. Departamento del Magdalena, interconexión vía Barranquilla-Santa Marta, la cual comprende la variante de Ciénaga que va en un 90% y el viaducto de 1.4 kilómetros que va en un 40%, ha avanzado más en el actual gobierno que en los anteriores. El Departamento del Magdalena tendrá 1.8 billones para infraestructura vial, incluye caminos comunitarios de paso, vías terciarias. Para norte de Santander, vía 4G Pamplona-Cúcuta, después de años de retrasos, se acaba de poner en marcha. Departamento del Cauca, reparación inmediata de la vía de Rosas-Cauca, acaba de ser entregada después del desastre natural. Y la extensión de la doble calzada hacia Nariño ya está en marcha, sin retrasos, así como la vía Pasto-Rumichaca. En el Valle del Cauca, la vía Mulaló-Lobo-Guerrero, también garantizada y con la lupa puesta. Amigos, y la Ruta del Sol, desde Bogotá a la costa Caribe, famosa antes por la corrupción de Odebrecht, ya se repararon 208 kilómetros en tiempo acelerado en 2023 y se están construyendo a buen ritmo 460 kilómetros desde San Roque, Cesar hasta la Y de Ciénaga. Antes esas obras estaban atrasadas, paralizadas o en pésimo estado. En Cundinamarca, Bogotá, también garantizados los recursos para el Regiotram, las concesiones 4G y para el Metro de Bogotá. Y para Medellín también garantizados en este decreto de 2024 los recursos del Metro del 80. La condición, no tener retrasos ni corrupción. Esto es cambio. Se dan cuenta, es que funcionando las cosas, pues así mismo se les gira, ¿no? No que trabajan el 10%, se comen los recursos de un 50% y después quieren que les vuelvan a dar más plata o hagan extensiones, ¿no? Pero des en cuenta que aquí el señor Sergio Fajardo salió a opinar, a decir que lo que está ocurriendo con la vaca antioqueña es un ataque de Gustavo Petro. Él dice lo siguiente: la guerra de Petro contra Antioquia es una cortina de humo, necesita enemigos grandes para aumentar la polarización y distraer la atención de la gente, de forma que no se vea la incapacidad de cumplir con el cambio que prometió. Y lo que acabamos de ver, que Colombia necesita vías para integrar y disminuir las desigualdades regionales. Se puede hacer bien sin suscitar rabia para envenenar el espíritu del país. Hágame el bendito favor, señores. Sergio Fajardo está miando fuera el tiesto. Y lo dice Alejo Vergel: Sergio siempre ha sido muy bonito. Señor, estás acusando a Petro de generar polarización, mientras vos hablas de una supuesta guerra.
del presidente, ¿no? Con todo un departamento, planteamiento que solo genera polarización, que per se no es mala, es normal en una democracia, sino que raya en la violencia y criminalización de un debate, algo que antaño ha traído muertos a Colombia, señores. Y Katy Jubinado, definitivamente esta señora también es una defensora del uribismo. Dice ella, ¿cuál es el objetivo de todos los de Petro? Distraer de su casi nula capacidad de ejecución de los escándalos de corrupción que afectan a su gobierno, del clientelismo rampante con la politiquería tradicional y del impúdico pago de favores a sus financiadores. No caigan, dice la señora, no caigan. ¿Ah? Aquí le dicen, y el objetivo del verde es taparle toda la corrupción al uribismo porque van de la mano, señores, van de la mano, increíble, señores. Alejo Vergel le dice, ¿quién iba a pensar que Katy Jubinado iba a terminar defendiendo que unos paramilitares aportaran a una vaca del uribismo? Y ahí está la representación de la política dinámica. Es increíble, señores, esta gente, ¿no? También Vicky Ávila salió a atacar a Gustavo Petro, pero al petrismo le encanta la vaca vaqui para la primera línea, y eso que entre los integrantes de tal organización había torturadores, asesinos, terroristas y aliados de los grupos criminales. Hay condenas, y eso que destruían todo a su paso, intentaban quemar policías vivos y sembraban terror. ¿Quién se escandalizó en el pacto histórico por las platas del ELN, de las FARC de Mordisco y de la Marquetalia que recibieron algunos de la primera línea? Por ejemplo, para secuestrar Cali. ¿Quién pidió que se investigara? ¿Qué dijo Petro entonces? Pues la fiscalía no los investigó, no tiene un poco de gente en la cárcel, entonces, pero la vaca por Antioquia sí hay que pararla, porque es para terminar obras en el departamento que el gobierno Petro debería pagar y no quiere. Lo del Clan del Golfo, sin duda, es premeditado para desacreditar la colecta. Por eso el presidente sale a solicitar investigaciones a la fiscalía. Desacreditar la colecta, esta señora también es increíble la justificación. Desacreditar la colecta cuando hay una donación del Clan del Golfo. Solo le falta decir que Gustavo Petro llamó al Clan del Golfo y dijo, consignen 10 millones ustedes. Por Dios, eso no cabe en la cabeza. Ojalá Petro fuera tan exigente con las investigaciones de posible financiación ilegal a la campaña en la que según su hijo Nicolás hubo dineros en efectivo por millones que entraron ilegalmente por el conocimiento del candidato, hoy presidente. Compruébelo, Vicky Ávila. Eso está en fiscalía. La fiscalía hasta el momento no ha encontrado indicios contundentes. O si no, ya hubiera pronunciado algo, ¿no? Eso sí que deberían investigarlo. Eso sí que deberían llegar hasta las últimas consecuencias. Pero según Petro, es un golpe en curso en su contra. Las investigaciones hoy se ven paralizadas ante sus amenazas. Lo está logrando, dice la señora. Y es que uno no termina de entender pues la política uribista, el pensamiento uribista. Por ejemplo, una usuaria, Andrea Cardona, dijo, ahora al salir de una misa, alguien me preguntó si yo iba a donar el $1.000.000 para la vaca 4G. Le dije, claro que sí. Y me dice, ¿para que se la roben? Le contesté, por mí que se la gasten en chunchurria, si quieren, ¿no? Pero que a Petro no le quede duda que en Antioquia no le temblamos. Mire, ese es el pensamiento que uno dice, bueno, yo dono, así se la roben, pero no nos dejamos echar tierra. Por favor, por favor. Y pues aquí Alejo Vergel le dice, bueno, la inteligencia no es lo que predomina entre los que apoyan la vaca, donde también han donado los criminales del Clan del Golfo. Colombianos, entonces les pedimos que compartan este video. ¿Qué opinan de esto que ha escrito estas periodistas, tanto Vicky Ávila como la señora de Blue Radio? Es que los Clan del Golfo son unos empresarios y van a utilizar esta vía. Hágame el bendito favor, deben aportar más. Y por otro lado, ¿qué opinan de lo de Venezuela? Se pronuncia Cancillería y pues ahí sí, la periodista Camila Zuluaga, hay que tener cuidado con esos pronunciamientos, ¿no? Increíble, y hay otras personas que sí piden que sea contundente más. No, señores, hay que andar con cuidado, ese es un problema de ellos, sí, es la democracia, pero de Venezuela, no de Colombia. Aquí tenemos bastantes problemas para preocuparnos también e ingerir en unas situaciones que le pertenecen a ese país, ¿no? Colombianos, hasta acá este video. Muy amables por escucharnos y nos vemos en uno próximo.